El tema de este sermón es no retarda su promesa. Segunda de Pedro 3:9. Y dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Oremos. Padre mío, una vez más ante tu presencia estamos, para que nos hables, Señor, a nuestro corazón y a nuestra mente, a través de tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Este tema que tenemos frente a nosotros, no sé por qué lo traigo. En realidad no tengo la menor idea, porque se suponía que iba a traer algo acerca del amor, siendo el día del amor y la amistad ayer. Entonces quedan las secuelas del tema. Pero el Señor me puso en mi mente esto y no pude sacarlo de la mente. Incluso hasta luché con el tema y dije, pero tantas veces he hablado de este tema en otras oportunidades. Pero más me confirmaba Dios en mi corazón. Yo no digo como otros que dicen, el Señor me dijo, o el Señor me habló, o yo escuché. No, sencillamente lo sentí fuertemente en mi corazón de que este es el tema que Dios quería que habláramos. Él quiere recalcarnos que Dios no retarda su promesa y que su promesa se cumple al pie de la letra, sin reveses, y se cumple al orden de Dios, no al orden nuestro, ni como nosotros quisiéramos. Por eso que hago énfasis en la parte donde dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, estamos viviendo un tiempo extremadamente, pudiéramos utilizar todo tipo de ideas para expresar las condiciones en que se viven hoy. Pero vivimos un tiempo que da miedo, donde la palabra de Dios dice que la gente estará a la expectativa de las cosas que vendrán. A los que nos gusta ver las noticias y otro tipo de informaciones, se nos asegura de que ya con todo lo que está pasando es obvio de que se están cumpliendo las últimas profecías. Y este versículo tan simple y tan corto nos recalca que el Señor mantiene su promesa y que aunque nosotros creamos que hay demora, está yendo de acuerdo al plan de Dios. El versículo de Habacuc, capítulo 2, versículo 3, dice, aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Cristo Jesús está por venir, está a las puertas. Las cosas que están ocurriendo, los eventos que están ocurriendo, son demasiado obvios como para pensar de que todavía queda tiempo y mucho. En realidad nos llamó mucho la atención cuando aquel famoso reloj científico de la Junta de Ciencia Atómica, lo cual está integrada por expertos en peligro nuclear y personas ganadoras de premio Nobel en el mundo, expertos en cambios climáticos y también expertos en tecnología global, han decidido que quedan 85 segundos para la existencia
de este mundo. Ayer, después del servicio, fui a la casa y me puse a ver un programa que se llama 60 minutos. Y estuve mirando el último que ellos pusieron de una fecha muy reciente. Y yo no podía creer lo que mis ojos veían. No lo podía creer. Incluso siempre había escuchado de la robótica. Había escuchado de robots, de la AI o la inteligencia artificial. Hay algo ahora que le llaman la inteligencia general artificial, que es la más grande que la AI regularmente o el programa que tenemos en el teléfono. Pero mostraron esos robots incluso cuando Lucas observó y me dijo, papá, ¿qué es eso? Yo dije, robots, corren como humanos, bailan a cualquier son de cualquier música y esos movimientos únicos que tenemos los humanos, los robots ya lo están haciendo perfectamente bien y con un movimiento humanoide y los hacen mirar con las cámaras que tienen algo y ellos deciden lo que tienen que hacer. Le preguntan al robot y le dicen, ¿qué combinación haría este color con este otro color? Y el robot toma su mano, obviamente, y elige un color y elige otro color y dice, este es el producto de esos dos colores. Él lo decidió. Aquel ingeniero dijo, nosotros no se lo dijimos. El robot lo decidió en perfección. Hacen todo lo que ustedes se pueden imaginar. Era tan interesante lo que estaba viendo que seguí viendo más programas y fue pasando la hora y me acosté relativamente tarde precisamente por eso. Pero hermanos, lo que está viendo en nuestros ojos, la ciencia se aumentará. Y estamos viéndolo en nuestras narices. No sé si lo tienen escondido o no lo revelan claramente, pero ahora hay armamentos incluso bélicos que son totalmente robóticos. Ya el avión no lo maneja un piloto. Ellos sencillamente le dicen dónde tiene que ir, va y explota en ese lugar, lo cual se ha pensado que es, según la ONU y naciones como las naciones europeas que están en todo esto, se piensan que esto no se debiera utilizar porque es demasiado poderoso. Pero aparte de todo esto, aparte de todo lo que estamos viendo, les mostré en algunos días atrás, lo cual me llamó mucho la atención que al presidente Trump se le regalara la corona de Jerusalén como un símbolo tan importante, lo cual no se le regala a cualquier persona. Y un año después se le entrega la menorá. Pero lo peor de todo es que la menorá tenía una dedicatoria y la dedicatoria era dedicada al príncipe de paz. Y el príncipe de paz es el título mesiánico de Isaías, lo cual dice que Padre Eterno, Príncipe de Paz, es el nombre totalmente mesiánico y ellos se lo atribuyeron a Trump. Eventualmente después también lo que se llama la Knesset, que vendría siendo el poder legislativo del Estado de Israel, declara precisamente a Trump como líder mundial, o en este caso líder principal de la negociación de paz del Medio Oriente. Esto va que arde. O sea, no hay año que pasa que se formula algo que manifiesta lo que dice Apocalipsis cuando se abre el primer sello. Saldrá venciendo y para vencer. Y luego entonces en este año, precisamente ya en enero,
Trump firma el plan de paz ante el Foro Económico Mundial de Davos como la alternativa a la ONU. Y ayer estaba escuchando también, lo cual confirmé hoy día mismo, de que se cumple el jubileo precisamente en el año 2030. Y nada más y nada menos se cumple el jubileo de la completud de los años, que son los años 40. Pues el número 40 en la Biblia es un número muy importante. Implica 40 años en el desierto, pero fueron 40 nada más, no fueron 41. El número 40 habla de completud también en cuanto a sacrificio, y ya se detiene cuando se cumple el 40, ya se ha completado ante Dios. Y justamente en el año 2030 se completa el jubileo, se completan los 50 años. Los 50 años que vendrían siendo 50 años en cada jubileo. Y según los judíos, se termina el milenio del hombre. Es como demasiada coincidencia ya. Hermano, ¿por qué quiero mencionar todo esto? La palabra del Señor dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice la palabra del Señor, se mezclarán por medio de alianzas humanas, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. O sea, todo esto es demasiada coincidencia, no puede ser coincidencia. Es un plan divino de Dios y se está cumpliendo en nuestras narices todo lo que tiene que ver con la escatología, o en este caso, el fin del mundo. Pero el tema de este sermón no es necesariamente la escatología. Para eso estamos los días miércoles estudiando el Apocalipsis y estamos entrando en estos detalles. Pero el día de hoy es lo que leímos allá en 2 de Pedro 3:9, donde la palabra nos llama a arrepentirnos y no pensar de que esto se está demorando porque a Dios se le olvidó o porque sencillamente Dios quiere demorarse a propósito. No, es un plan divino. Y Él dice que Él está esperando para que todos vengan al arrepentimiento. La palabra del Señor dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miradme a mí. Dios hace un llamado a mirarlo a Él. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, pero ahora con mucha urgencia de mirarlo a Él. Y dice, todos. Dios tiene la intención de que todos se salven. Dios tiene el propósito de que todos lleguen al conocimiento de la verdad para que obtengan salvación de sus almas. La voluntad de Dios es única y especial. Y la voluntad de Dios no se compara a la voluntad del hombre. Nuestra voluntad es confusa. Ni siquiera nosotros sabemos lo que queremos. Pero Dios sabe perfectamente lo que Él quiere. Y Él nos llama a no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, dice la palabra de Dios, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene una voluntad, pero no solamente tiene una voluntad, sino que es una buena voluntad. Y aparte de eso es agradable y perfecta. Estoy enseñando los días jueves
en el instituto de que la palabra de Dios es inerrante, infalible, que no tiene falla, que se cumple al pie de la letra y que todo pasa menos la palabra de Dios. La palabra se cumple y se desarrolla. La intención de Dios es llegar con el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Interesantemente se nos explica a través de comprender lo que ocurrirá en la gran tribulación que millones de personas van a venir al conocimiento de la palabra. Y muchos de ellos judíos. Por eso la palabra del Señor dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Porque la palabra de Dios nos enseña la dirección que debemos tomar. Santificación es lo principal. La voluntad de Dios es la santificación. Habíamos leído que la voluntad de Dios es que todos vengan al conocimiento de la palabra. Ahora nos dice que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos. Interesantemente lo hemos explicado una y otra vez que la santificación es posicional. Cuando Cristo nos trae a su seno, cuando Él nos trae al conocimiento y toma lugar lo que se le ha llamado el nuevo nacimiento, la regeneración, el hecho de que Dios transforma y regenera el alma, es un punto exclusivo en el momento del individuo. Pero aparte de esa santificación, existe la santificación que es la progresiva, día tras día, llamados a ser santos, caminar en el Espíritu. La justicia del hombre o la santidad del hombre, dice la Biblia, que es como la aurora que va avanzando hasta que el día es perfecto, hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Está muy claro eso en la Biblia. Tu santidad y la mía es muy probable que sean desiguales. Ayer hablábamos de la desigualdad entre el género masculino y el género femenino. Y aún así nos permitía Dios que nos unamos. Y todo eso fue explicado por el tema. Pero entendemos de que también eso ocurre en la santidad del individuo. Algunos de ustedes la santidad es así de pequeña, insignificante, llega a dar miedo. Y yo tendría incluso dudas si son verdaderamente transformados y regenerados. Porque la palabra de Dios lo dice, por tus frutos seréis conocidos, o por sus frutos los conoceréis. No solamente uno se va a dar cuenta de su condición ante Dios, sino que otros también se van a dar cuenta de la condición de ustedes, porque dice, por sus frutos los conoceréis. Implica que otras personas van a conocer y reconocer tu condición incluso con Dios, y no tiene que ser un don de discernimiento el que uno tiene. Otros puede que la santificación de ustedes sea bastante alta, y puede que hayan hombres y mujeres aquí que son muy santos ante Dios en cuanto a la santidad progresiva. Y solamente Dios sabe todo eso, aunque uno también lo puede ver a través de la Biblia, lo cual uno reconoce. Hermanos, la voluntad de Dios es única y especial para contigo y conmigo. No importa nuestra condición ni estatura que tengamos desde el punto de vista espiritual. La palabra del Señor dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. La voluntad de Dios no la podemos cambiar. Él tiene su voluntad, Él tiene su criterio y así se queda. Nos guste o no nos guste. Y el Señor nos llama a la santificación.
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Luego dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El propósito de Dios es bendecir a las familias de la tierra. No importa de qué país sean, Él quiere bendecirlos. ¿Cómo? Dándoles vida eterna. Por eso que cuando Juan, allá en el Apocalipsis, miró en el futuro, porque Dios lo llevó al futuro, físicamente lo llevó al futuro. Él dice que fue tomado y fue llevado y le dijeron, mira. Y fue transportado de esta tierra al cielo, dice la palabra de Dios, para que viera lo que iba a ocurrir. Dice la palabra del Señor, pues Él lo escribe de esta forma. Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Noten ustedes, por eso pongo ahí, de todas las naciones, no importa el lugar, estaremos frente al Cordero de Dios, de pueblos, lenguas, tribus, naciones. Y por eso pongo aquí, este es el corazón de Dios, que todas las naciones del mundo alcancen salvación. Y Él nos manda, en uno de los versículos conocidos, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. El propósito de Dios es la salvación del hombre. Y Él nos dice y nos llama, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Dios quiere que proclamemos la palabra del Señor y la llevemos en estos últimos tiempos en que ya no nos queda nada. Uno de estos días vamos a venir o me van a llamar por teléfono, pastor, hay servicio y mi teléfono no va a responder. Y entonces van a llamar al hermano Javier, tampoco va a responder. Y van a llamar al hermano, no, a ese hermano no, a la otro, y también no va a responder. Algunos de ustedes va a tener que responder porque la palabra de Dios no se puede equivocar. Y algunos van a decir, no sé, yo no estoy seguro si hay servicio, pero fui a la iglesia y está vacía. Solamente me encontré con 2 o 3 hermanos orando, pero desesperados porque algo había pasado. Que usted no sea aquellos que se queden cuando Cristo venga en estos días. La palabra del Señor dice, porque será llena la tierra, dice, del conocimiento de la gracia y de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Así que la palabra del Señor tiene que ser llevada, y va a ser llevada y va a cubrir de tal forma como las aguas cubren la mar. Y quiero ir terminando con esta reflexión, hermanos. Esta reflexión dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo quiero tener un refrigerio. He vivido mucho tiempo en esta tierra con problemas. ¿Y usted? Todo el tiempo, lleno de problemas y dificultades. Deudas, dolores de cabeza, cansancio físico y cansancio mental. Uno vive en esta tierra según los problemas de esta tierra. Pero la palabra del Señor dice que vamos a ir a la presencia del Señor para tener por fin refrigerio, dice la Biblia. Y este otro pasaje dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. Volvemos a tocar esa palabra. Delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esperad, dice la palabra del Señor, de los cielos
a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira venidera se acerca y la iglesia de Cristo no debiera estar en la ira de Dios. Quiero decirles, hermanos, que siempre hemos entendido que la iglesia es la esposa de Cristo. La esposa, cuando ya se viste de blanco y va a casarse, lo dice de esa forma la palabra de Dios. La novia, la esposa de Cristo. La iglesia no va a ser golpeada con la ira de Dios. Todo lo contrario. Vamos a estar en las cenas de las bodas del Cordero. Cuando hablamos de este tipo de reflexión y leemos, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. En alguna oportunidad de mi matrimonio han entrado a robar en mi casa. Y ni supimos cuándo, ni cómo, ni a qué hora. El asunto es que se llevaron cantidad de cosas. Entonces, la palabra de Dios dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Este martes, creo que es pasado mañana, hay una alineación entre el sol y la luna. Y entonces le han llamado el anillo de fuego, porque es lo único que se ve. Se oscurece el día y solamente queda un anillo de fuego. Y todo el cono sur dice que lo va a ver. Y la palabra de Dios dice que habrán señales en el cielo. ¿Y ocurre cuándo? Pasado mañana. Hermanos, la palabra de Dios nos llama a reflexionar. Ya también, dice, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y quiero terminar con este versículo de Eclesiastés capítulo 12 del 1 al 6, donde dice, acuérdate de tu Creador. Le puse puntos suspensivos ahí, porque luego pasé al versículo 6. Acuérdate de tu Creador antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Cuando averigüé el significado de esta metáfora, lo cual el hombre más sabio de la existencia humana lo escribió, Salomón, él estaba hablando de los últimos días del hombre, pero el énfasis de él era una sola cosa, acuérdate. Muy parecido a lo que Cristo Jesús nos decía al principio del sermón, arrepiéntete. Salomón dice, acuérdate de tu Creador. Y él dice, antes que lleguen los años, antes que se encorva la espalda, antes que cesen las muelas, antes que se oscurezcan los ojos, antes que se pierda el apetito. Y esto fue lo que puso Salomón. Acuérdate de tu Creador antes que comiences a doblarte. Y él pone la expresión antes que el hombre fuerte se encorve. Antes que tú mires por la ventana y se oscurezca la luz. En otras palabras, vayas quedando ciego. Antes, dice él, antes que la cadena de plata se quiebre. Y cuando habla de la cadena de plata, habla de aquel hilo de plata que significa la vida.
antes que el cuenco de oro y el cántaro se quiebren, antes que el corazón se rompa, antes que el cuerpo ya no resista más y antes que la rueda sea rota sobre el pozo cuando ya no se puede sacar más agua. Antes de todo eso, acuérdate de Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer siempre, recordarnos de que nuestra relación con Dios debe estar siempre en perfección. Y ese era el tema de ayer, viviendo una relación en paz. Pero le añado yo en paz con Dios. ¿Qué vale si tenemos una buena relación en el trabajo, una buena relación en las finanzas, una buena relación si no tenemos una buena relación con Dios? ¿De qué sirve? Acuérdate de tu Creador cuando tengas tiempo, en los días de tu juventud. Antes que lleguen los años, dice la Biblia, y tú te pongas a pensar, dice Salomón, y reflexiones y digas, no tuve en ellos contentamiento, no tuve en ellos alegría, los perdí emborrachándome, los perdí viajando y perdiendo mi dinero, los perdí echando a perder mi cuerpo, los perdí en perdición. Y ahora que estoy viejo trato de buscar y ni aún busco con todas mis fuerzas, porque todavía me atrae el mundo. Acuérdate de tu Salvador antes que la cadena de plata se quiebre. Vamos a ponernos de pie. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y en mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Oh, tu fidelidad
fidelidad sigue sosteniéndome. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. Sí, Señor, tu fidelidad sigue sosteniéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue sosteniéndome. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, te damos gracias por esta hermosa alabanza que nos permites escuchar y poder, Señor, reconocer que tú has sido extremadamente bueno en nuestras vidas y tu bondad es infinita, aun cuando no lo merecemos, ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro mereceremos tu bondad. Pero gracias, Señor, porque nos amas tú primero, antes que nosotros pudiéramos decir que eres nuestro Señor y Dios. Bendice, Señor, a esta iglesia en los planes que tenemos. Ábrenos puertas. Estamos en tus manos, Señor. Y llévanos a nuestros hogares, a nuestros quehaceres. Nunca te apartes de nosotros, Señor. Guíanos, enséñanos, danos sabiduría, inteligencia en estos tiempos difíciles. Pero más que nada, discernimiento para saber qué paso dar. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.